Hoy tenemos un tema supremamente interesante, relevante en el momento, es la innovación y la transición energética, y para eso hemos escogido una persona, ya vamos a presentar a nuestro invitado, la empresa Celsia del Grupo Argos. Y tenemos nada menos que a Simón Pérez, que es el líder del grupo de innovación de esa compañía, con quien vamos a hablar todo este tema de transición y de innovación. Simón, buenas noches, bienvenido a Sala de Juntas. Buenas noches para todos, un gusto saludar a todos los televidentes y compartir este espacio con estos panelistas de lujo, Inés, Álvaro, Robert, muchas gracias por la invitación y espero pues aquí dar algo de buenas noticias, que en transición energética están pasando muchas cosas, todas muy relevantes, y desde Celsia estamos muy comprometidos con la transición energética y creemos que la innovación es un eje fundamental para aportar en la transición energética de Colombia y del mundo. Un tema supremamente especial. Hablemos un poco de Simón. Simón es un ingeniero matemático con un magíster en economía aplicada en la Universidad de AFIT, pero se fue para Londres y allí hizo un magíster también ¿En qué tema hiciste ese trabajo? En Londres fue más temas de Data Analytics, que es una capacidad muy importante y relevante para las organizaciones de hoy y en particular para el sector energético. En Data Analytics hay mucho por hacer. Tuve la fortuna, llevo casi 10 años en Celsia, en Grupo Argos, de hacer este proceso de estudios con la beca de la organización. Y sistemas de energía, estuviste trabajando mucho en sistemas de energía, pero vamos al fondo de este tema y arranquemos. Muy corto, describamos a Celsia. ¿Qué hace Celsia? No, espectacular. Yo creo que Celsia es una compañía muy bonita, es una compañía cuya historia viene ligada a Coltabaco. Me va a devolver pues, varios años, y es Coltabaco cuando la compró Philip Morris. Coltabaco tenía un fondo de inversión, Colinversiones se llamaba en su momento, que no hizo parte de la transacción. Y Colinversiones tenía inversiones minoritarias en múltiples negocios, y Grupo Argos toma la decisión estratégica de adquirir Colinversiones y reenfocarla en un solo sector donde tuviera una actividad mayoritaria. Y ese sector, después de un estudio súper completo, es el sector de energía. Entonces Grupo Argos, me va a devolver, Grupo Argos es una holding en infraestructura sostenible, tiene un negocio de cemento, que es Cementos Argos, todos lo conocemos. Actualmente es la tercera cementera de Estados Unidos, la inversión más grande es realizada por una empresa colombiana en Estados Unidos. El negocio de concesiones viales y aeroportuarias con Odinsa, que tenemos el túnel que conecta el aeropuerto José María Córdoba con la ciudad de Medellín, el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto de Quito, y esta Celsia que se enfoca en el sector de energía, en todo, principalmente generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, pero ahí viene todo un tema solar, que es transición energética, que lo venimos impulsando mucho desde Celsia. Ese es un breve recuento de qué es Celsia. Se dedican también al ayudarle a las empresas a hacer los ahorros de energía. Por allá estuve leyendo que hablamos en los últimos años de 23.000 millones de pesos ahorrados para las empresas en energía. Háblanos un poquito de eso, Simón. Sí, es muy importante. Parte del eje central de la estrategia, digamos, fue lanzada en el año 2015, fue enfocarnos en los clientes. Ahí tenemos dos tipos de clientes: clientes hogares y clientes industrias. Clientes industrias, a la industria le vendemos más o menos la mitad de nuestra energía que generamos. Y las industrias tienen grandes problemas en términos de cómo las descarbonizamos, cómo hacemos que las industrias sean más eficientes. Para pegarle a ese PIG de la industria, pues los clientes por supuesto están interesados en más eficientes, y a su vez cómo hacemos que sea más sostenible su negocio. Entonces ahí tenemos soluciones, y lo más interesante es que Celsia hace toda la inversión de los activos. Entonces, por ejemplo, tenemos, para darles una idea, 700 techos, entre techos y pisos solares. ¿Qué quiere decir eso? La industria no hace la inversión, Celsia hace la inversión en ese techo solar, y ese techo solar genera kilovatios hora limpios, y nosotros le cobramos al cliente una tarifa por ese kilovatio hora limpio. Eso le permite al cliente, sin ahorrar plata, porque ese kilovatio hora solar es más económico, y a su vez descarbonizarlo. Pero en industria estamos haciendo muchísimas cosas: iluminación eficiente, bombas de calor, que es el proceso. El 70% de la energía que consume la industria son en procesos de energía térmica. Eso es principalmente gas natural y carbón. De eso no se habla mucho porque uno siempre se enfoca casi siempre en energía eléctrica, pero la energía térmica representa casi el 70% de las necesidades energéticas que tiene una industria. Entonces nosotros hemos desarrollado un portafolio de productos para atender ese segmento de energía térmica, y hay mucho por hacer y venimos trabajando muy fuertemente en ese tema. Muy bien, y ya empezamos, Inés, a mirar un poco ya el tema, fuera de la eficiencia, el tema de la innovación. Hay una estrategia en innovación, Inés. Ahí hay algo, tú que vienes de ese sector energético, que tiene que tener éxito. Sí, Álvaro. Pues yo quería, además de profundizar mucho más en el tema de energía, porque tiene que ver precisamente
con la transición energética y con esos objetivos de país que nos estamos planteando. Pues desde hace muchos años hay una preocupación por la matriz energética que tiene Colombia, que es del orden del 70% de energías renovables y el 30% de energía, de energía hidráulica y el 30% de energía térmica, y que está, pues digamos que muy basada en la temporalidad de lluvias y en la capacidad que tienen nuestros embalses de guardar energía, y por eso pues la preocupación de estimular el desarrollo de nuevas tecnologías. Pero eso quisiera que lo dejáramos un poquito más adelante, todo lo que tenga que ver con transición energética, porque quisiera, Simón, que le contáramos a todos los televidentes cuáles son esos ejes estratégicos de Celsia y cómo hace Celsia para convertir la innovación en un ADN, en una cultura de innovación. ¿Cómo innova? ¿Cuáles son los mecanismos para traer nuevas ideas? ¿Lo hacen desde afuera? ¿Lo hacen desde adentro? ¿Cuáles son esos procesos que hacen que se viva la innovación en Celsia y que finalmente se traduzca en beneficios para la sociedad? Perfecto, Inés. No, preguntas de alguien que conoce mucho el sector. Yo creo lo más importante, voy a hacer la respuesta de la segunda parte de la pregunta que me hiciste. Sí. Lo más importante para que la innovación florezca en una organización es la cultura. Y en Celsia hemos trabajado el tema de cultura muy fuerte desde el año 2015, alineado con esa estrategia, porque la estrategia debe ir acompañada de un cambio en cultura. Y esa cultura tiene 4 pilares. Nos atrevemos a ser diferentes, que es el que más le impacta al tema de innovación. Damos lo mejor para crecer juntos, disfrutamos haciendo la vida más fácil y somos ágiles y confiables. Esos 4 pilares enmarcan nuestra manera de actuar en el día a día. Uno podría enmarcar las decisiones que tomamos como organización en esos 4 pilares. Y eso lo tienen los colaboradores adentro. Todo. Ya. Le pregunté a los 4 cultura. pilares y es como los 10 mandamientos a cualquier católico. Entonces yo creo que es una manera de conectar a la gente, pero eso como se refleja en acciones, que es lo más importante, uno no quedarse en el PowerPoint, sino poder materializar esto en la organización. Y ahí tenemos, en los temas de innovación, lo primero es, innovación no es un área de trabajo, innovación no es, Simón hoy es el líder de innovación, pero innovación es una capacidad de la organización. Innovación está en cada una de las áreas. Esa. Yo creo que, porque muchas veces nos quedamos que innovación es para llenar el capítulo del reporte integrado de la organización, de lo que hicimos. No, innovación es que cada uno que lidera su proceso pueda tomar una decisión de hacer las cosas diferente y lo que llamamos nosotros ensaye barato y ensaye rápido. Si yo quiero cambiar este proceso, quiero hacerlo rápido, quiero probarlo rápido y barato, experimentar. Yo creo que hay una primera enseñanza que es importante porque venimos de un método donde el proceso de innovación es de un grupo, pero finalmente hay un líder y ese líder es como el más innovador y demás. Está hablando de un tema de grupo, donde todo el mundo aporta, donde de ahí se sacan todas las ideas adicionales. Yo creo que eso es una gran enseñanza que empezamos a tener hoy. Y es tremenda enseñanza incluso lo que acaba de decir Simón, porque cuando estamos en la academia hablando precisamente de innovación, utilizamos muchas metodologías que incluso no vienen desde las propias ciencias administrativas. Y Simón, dentro de la explicación que nos hace cuando dice que hay que fallar y fallar barato, hace alusión a lo que técnicamente uno podría catalogar dentro de metodologías Lean Startup. Correcto. O dentro del Design Thinking, ¿cierto? Ahí yo quiero profundizar un poquito porque me parece fundamental hablar de la cultura que se está gestionando desde el punto de vista de la innovación. ¿Cómo hacen ustedes o cómo trabajan realmente la formación y el relevo generacional para que personas jóvenes como tú, formados en el exterior, con digamos un montón de ideas, realmente vengan a apalancar toda esta serie de procesos en una industria tan, digamos que requiere tanta innovación, sobre todo cuando hablamos de transición energética y sobre todo en un contexto en donde en este país estamos pensando rápidamente en adaptarnos a esas nuevas energías? Muy buena pregunta. Cuando uno analiza, digamos, el tema de gestión humana en Celsia, uno de los principales riesgos que veíamos era que parte de ese conocimiento estaba en cabeza de unas personas que se estaban próximas a jubilarse, a pensionarse de la organización. Entonces era, desde el punto de vista de continuidad del negocio, una necesidad de construir una cultura que propiciara esa alquimia generacional, de la experiencia de las personas que conocen, dominan los procesos, que lo tienen en la mente, con los nuevos que van llegando. Eso ha sido un reto, pero básicamente la solución es trabajemos juntos, aquí todos tenemos que ser una compañía que pueda ser incluyente en esa alquimia generacional y todo el conocimiento está en las personas que tienen una mayor trayectoria. Y lo decías ahorita con el tema de Lean Startup, la organización tiene que
tener la capacidad de experimentar. Y en esa experimentación es donde uno puede probar ideas rápidamente, y en esa prueba de ideas los equipos son multidisciplinarios y no solamente por disciplina, sino por esas alquimia generacional. Necesitamos personas que hayan recorrido ese camino varias veces, que ya conocen, con ideas frescas y nuevas, y en ese complemento es donde uno encuentra esos resultados. Eso lo llamamos células de trabajo. Son personas de diferentes equipos que se salen a trabajar un proyecto durante 3 meses con el objetivo de sacar un mínimo producto viable de ese. Y no piensan sino en eso todo el tiempo. No piensan sino en eso todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo porque dicen, este man ya se sentó pues a hablar de teoría y la práctica. Celsia lanzó un servicio de internet al hogar, fibra óptica al hogar. Celsia atiende, no lo mencioné ahorita, principalmente el Valle del Cauca y Tolima, en las redes de distribución. Y en esas dos, pues nosotros tenemos los postes que llegan a las casas, y uno dice, venga, ya tenemos el poste, tiremos, y ya teníamos cable de fibra, llevemos ese cable de fibra a los hogares, vendamos fibra óptica al hogar. En esos municipios, estoy hablando en el Valle, de Roldanillo, de Palmir, bueno, Palmira es un municipio muy grande, pero en varios de esos municipios no llegaba fibra óptica o no tenían todavía la infraestructura de fibra óptica. Entonces llegamos con un producto muy superior en calidad, pero el objetivo era hacerlo en el precio lo más competitivo posible para el cierre de brecha digital en esas poblaciones. Entonces sentamos un equipo de trabajo, llegó gente de tecnología, gente de gestión humana, gente de finanzas, gente de mercadeo. 3 meses a pensar en sacar el mínimo producto. No estamos diciendo hacer un PowerPoint. No, Sí, usted sí. venda el primer servicio de internet, conéctelo y opérelo. Eso se hizo en 3 meses, la meta era tener 100 clientes, llegamos a 300 y dijimos, venga, esto está muy bueno, las hipótesis del negocio se cumplen, salgamos al mercado con el producto. Hoy tenemos casi 60.000 clientes, un poco más de 60.000 clientes en ese producto. Es una unidad de negocio, es un spin-off, es como crear nuevos negocios dentro, cómo incubar esos negocios dentro de una compañía como Dentro de Celsia. una Y compañía después como de Celsia, tener, sí. digamos, ese ambiente en donde es parte de la cultura, Sí. crear, ensayar, probar, desde el punto de vista organizacional, ¿cómo se mide la efectividad de esos equipos de innovación? O sea, si no hay un área específica, hay metas, ¿cómo se mide, digamos, la efectividad para efectivamente que las ideas terminen volviéndose registradora, dinero Sí, en sí, la sí. caja? La caja Sí, es la lo caja. que mueve. No, yo creo que eso es muy importante. Y quizás voy a hablar un poquito del pasado. O sea, antes de lanzar esta nueva estrategia y estos principios de cultura, sufríamos mucho como esa, lo llamábamos como una siloesclerosis, es decir, innovación trabajaba por allá en un ladito, pero Sí. no se conectaba con el No se negocio, no conectaba. tenía los incentivos. No los entendían. No, exacto. Hoy nuestro principal propósito como equipo es adaptar tecnología, que ahorita hablamos un poquito de eso, adaptar tecnología para eventualmente que eso se vuelva un negocio en la organización. Entonces, el mayor indicador es, nosotros no podemos tener un proyecto por más de 3 años dando vueltas. Eso básicamente. O sea, eso de los horizontes 1, horizonte 2, Pero horizonte ya 3, vamos a ir allá. ¿cómo se vive en Celsia? Nosotros tenemos. Dale. Ya vamos a llegar, Simón, allá. Innovación y transición energética con Simón Pérez, el líder de innovación de todo ese grupo de innovación en la empresa Celsia. Estábamos hablando, Inés, de ese equipo, esos equipos de trabajo, esos horizontes de ese equipo de trabajo, cómo se fijan y demás. ¿Cómo se mide? Y cómo se miden. Perfecto. No, yo creo que eso es un muy buen tema para investigar. En Celsia tenemos 4 horizontes, de hecho tenemos 4. Exploración, que es un horizonte donde uno explora nuevas ideas de alto potencial, y es muy importante ver ideas adyacentes. Hidrógeno verde, yo creo que ahorita vamos a hablar un poco Sí. de hidrógeno verde. Es una de esas ideas que uno dice, venga, aquí Celsia puede jugar un rol interesante. Es el horizonte 4. El horizonte 3 es el de experimentación. Yo identifico una tecnología que me parece interesante, almacenamiento de energía, que ahorita vamos a conversar un poquito de él. Yo hago unos experimentos. El experimento yo no le mido la rentabilidad financiera, yo le mido hipótesis asociadas al experimento. Entonces puede ser cómo lo adoptan los clientes, temas de seguridad en el trabajo, complejidad en la instalación, temas de marca, de cómo lo ve el mercado. Entonces son unas hipótesis que uno tiene que definir y hacer los experimentos. Si el experimento dio bueno, las hipótesis, y si los números cuadran, uno pasa al horizonte 2, que es escalamiento. Eso lo trabajan con grupos objetivos de empresas. Sí, es decir, O con investigación No, cuantitativa. A nivel ¿no? interno, A nivel equipos de interno. trabajo, Probando. ¿cierto? Ya. O sea, Claro. nosotros tenemos iniciativas que están corriendo en Horizonte 4, hidrógeno verde es un ejemplo, otras en Horizonte 3, almacenamiento de energía es otro ejemplo, Horizonte 2, Internet está escalando, solar está escalando, movilidad eléctrica está escalando, y Horizonte 1, que es explotar el negocio central, es nuestro negocio, transmisión, distribución y generación de energía. Pero entonces tenemos proyectos en todos los horizontes, innovación se encarga del horizonte 3 y 4,
y nosotros tenemos métricas en experimentación, es de que el proyecto se haga y las hipótesis las podamos validar. El experimento no falla porque el proyecto no dio, al contrario, ese es un éxito. Si hicimos el experimento y no funcionó, pues eso es el mayor éxito que podemos obtener. Decimos, esta idea no nos sirve. Claro, ya me permite desviarme, me permite buscar otros caminos. Simón me hace recordar sobre todo una frase y alguien que está asociado pues a algo que tiene que ver con la energía eléctrica, un inventor, Thomas Alva Edison. Él decía, no he fallado 10.000 veces, he descubierto 10.000 formas en las cuales no debo proceder. Y eso me lleva incluso a una pregunta, Simón, bajo esos 4 horizontes que mencionas, ¿qué dirías? ¿Cuál es el tipo de innovación que más se hace en Celsia? ¿Innovación incremental, evolutiva o innovación disruptiva? Porque lo que mencionas de hidrógeno verde y otras iniciativas que uno reconoce alrededor de Celsia, lo llevan a pensar que es una empresa muy, muy fuerte en ese bloque de innovación disruptiva. Sí, mejor dicho, estamos en todas. Sí. Las adyacentes o las incrementales son más del core del negocio. O sea, el equipo de transmisión y de distribución tiene todas las capacidades, todo el mindset y toda la cultura para probar innovaciones que mejoren su proceso un poco. Voy a hablar, cambio de materiales, cambio de metodología de trabajo, de construcción de subestaciones. Eso, digamos, está a cargo de ese equipo. Cada equipo tiene su agenda de innovación en esos temas. Las más disruptivas o más fuera del core son las que se trabajan desde innovación. En este caso, el caso concreto, hidrógeno verde es ese buen aprendizaje. Y ahorita Inés me hizo una pregunta que conecta con esta y es innovación abierta. ¿Qué es eso de innovación abierta? Entonces, y ahí les voy a una historia súper corta, es Celsia venimos trabajando muy fuerte con el ecosistema de innovación que lo involucran universidades y muy recientemente, pero con mucha fuerza, startups y emprendimiento. Y hace 2 semanas estábamos en Bogotá en un premio que se llama el 100 Open Startups. Y ese premio busca medir las relaciones entre los corporativos y las startups. ¿Cómo es ese relacionamiento? Celsia salió de cuarto, pero lo relevante que quiero resaltar es, en energía era el macrosector que más relacionamiento tenía con startups. Lo que quiero decir con esto es que en Colombia, en Medellín, están pasando cosas en el ecosistema de emprendimiento. Más empresas quieren entrar al negocio solar o analítica para energía o baterías. Entonces, en ese tema de startups, que es innovación abierta, venimos trabajando muy fuerte y somos reconocidos como la empresa número 4 en Colombia en ese segmento. Yo creo que ahora sí podemos hablar, Inés, de transición energética. De transición energética, claro. Y para eso yo creo que vamos a tener que entrar a definir un poco para que nuestros televidentes también queden muy bien ubicados de tipos de energía. O sea, hablamos de agua, hablamos de viento, pero es que hay energía producida en el mar, hay otro tipo de energías. Hay que hablar de hidrógeno verde y todo ese tipo de cosas para que podamos empezar a hablar de transición. Inés, ¿te parece? Sí, es que yo creo, Simón, que una de las realidades importantes que tiene la energía es que hay muchas posibilidades de satisfacer necesidades y no solamente, digamos, convertir la energía en usos, en iluminación, en calefacción, en fuerza motriz. O sea, esto es un mundo absolutamente gigantesco y yo creo que por eso es lo apasionante y un poco la respuesta a esas interacciones entre el corporativo y las startups, porque la energía hace parte del día a día de todos los seres humanos y de todas las actividades empresariales. Entonces, Colombia pues es un país que ha sido rico en recursos hídricos y por eso digamos que nuestra generación está centrada allí. Hemos pretendido armonizar un poco y equilibrar ese parque de generación y hay otras posibilidades. Entonces, la pregunta es, bueno, Celsia, ¿cómo ha visto esa transición energética con todas las variables que hay? O sea, no solamente el tema solar, el tema eólico, también las redes. ¿Cómo hacer también nuevas capacidades a través de microredes? ¿Cómo fortalecer, digamos, las debilidades que hoy tiene la generación eólica o la generación solar en términos de firmeza con las baterías y esas grandes capacidades de almacenamiento? ¿Y cómo empieza a verse esta nueva fuente de energía, que es el hidrógeno azul, el hidrógeno verde? Que nos cuente, Simón, un poquito de esto, cuáles son los beneficios, cuáles son las comparaciones que podemos hacer en términos económicos, de factibilidad, de realidad de estas nuevas fuentes energéticas, en beneficio pues, de los usuarios, que son finalmente los que van a pagar todos los días su factura y que aquí en este programa estamos preocupados por la competitividad de nuestros empresarios y finalmente por el bienestar de la sociedad. Perfecto, no,
Creo que es una pregunta muy buena, muy amplia. Yo voy a empezar desde lo más macro para enmarcar un poco la conversación. Todos consumimos energía, o sea, cuando uno prende el switch, eso es energía. Cuando yo ando en mi carro, estoy consumiendo energía. Cuando prendo la estufa de gas en mi casa, eso es energía. Así es. De toda esa torta de energía, de esa matriz, fuentes de energía, electricidad representa el 20%. Lo que quiero decir es que con electricidad estamos atacando el 20% de la fuente de energía. Sí. El otro 80% es petróleo, carbón, gas, que se usan en industria. Entonces, para enmarcar la conversación con Qué bien, ese sí. primer dato. Ahora, enfoquémonos en ese 20% que es electricidad. Esa electricidad, como muy bien lo dijo Inés, más o menos entre el 70 y el 80% viene de generación hidroeléctrica. ¿Eso qué es? Se utiliza el agua como fuente para mover una turbina y esa energía cinética volverla en energía eléctrica, Es la que vemos en nuestras redes. que es la que vemos en nuestras redes. Eso es entre el 70 y el 80% en condiciones normales. Cuando hay un fenómeno del niño, baja por debajo del 50%. Cuando hay un fenómeno de la niña, sube por encima del 90%, que ese es nuestro gran talón de Aquiles, Ajá. digamos. Luego está, ya hablamos del 70% para redondearlo, luego está el 30%. Ese 30%, incluso puede ser menos, un 25% viene normalmente de fuentes fósiles. Fósiles es gas natural y carbón es los combustibles principales que se utilizan ahí. Eso es en el lado de generación. Como muy bien lo dijo Inés, hay nuevas fuentes de generación que están surgiendo. Entonces, para ponerle números, más o menos en Colombia hay 20.000 megavatios, esa es la unidad que se maneja, megavatios, MV. Esos 20.000 megavatios de solar, que es la tecnología emergente que está entrando, hay 500 megavatios. Es decir, menos del 5% de la matriz. Así es. Está en solar. solar. Ahora, el solar, ¿qué es lo que se prevé? Que ese solar, les voy a poner, hay un órgano que se llama la UME, que es el organismo que se hace la planeación energética, que es el que recibe solicitudes de conexión. Este año se recibieron solicitudes para conectar proyectos solares por 75.000 megavatios. Casi que 4 duplicar la veces. capacidad. 4 veces, claro. Entonces, es decir, el futuro del sistema energético pasa mucho por solar, en el caso de Colombia. Como muy bien lo explicó Inés, ese solar tiene un gran problema, es la intermitencia. Entonces, la intermitencia tiene dos soluciones, digamos, muchas, pero digamos dos económicamente factibles. La primera es, lo que vemos, el combustible de transición será gas natural. Gas natural es un combustible que te permite, es muy limpio en términos de CO2, y segundo, es muy flexible. ¿Qué quiere decir muy flexible? Para prender una planta de carbón, yo tengo que prenderla con 18, 24 horas de antelación, porque es una caldera, yo tengo que calentar, hacer un proceso. Cuando yo tengo una planta de gas, nosotros acabamos de inaugurar hace un año una planta que se llama El Tesorito, en Córdoba, que es motores. Así como yo prendo el motor de un carro, prendo el motor Muy de esta rápido. planta. Qué bien. En 3 minutos puedo entregar el 100%. Entonces, cuando el sol baja, esta planta puede entregar la potencia de manera inmediata. Esa tecnología y las tecnologías asociadas al gas natural es una tecnología de transición. Y es limpia. Es limpia porque tiene menos impacto que el carbón, pero Sí, no es pero emisiones todavía cero. no es. Simón, eso es lo que Es llaman correcto. en el argot popular cogeneración. No, cogeneración es otro proceso donde en las industrias se instala un motor, puede ser, y yo utilizo energía eléctrica, pero el calor lo recupero para producir agua caliente. Muchos procesos Como el consumen agua. aprovechamiento Sí, sí, sí. secundario que se hace. Es cogeneración, es vender dos servicios con un mismo equipo. Esa es cogeneración. Pero es un elemento muy importante. Continuemos con los otros Perfecto. tipos de energía. Entonces, ya hablé un poquito de solar, Solar. y en solar quiero hacer un énfasis. Hoy tenemos esos 500 megas, Celsius tiene 300 de esos megas, o sea, somos muy importantes en generación solar, pero lo más relevante es que lo que se llama en infraestructura el pipeline, que es lo que uno viene desarrollando, es casi 1.5 o 1.500 megavatios en solar. O sea, solar es nuestro predominante. En Celsius. En Celsius. Ajá. Y en Colombia ya les mencioné el 75.000, que es Sí, el Sí, sueño, pues, sí. pero sabemos que la red, que ya vamos a hablar un poquito de la red, tiene limitaciones. Luego está el eólico. Colombia tiene una característica, el recurso eólico está muy centrado en La Guajira. Sí. La Guajira tiene un recurso de clase mundial, pero solamente en Colombia está muy concentrado allá. Concentrado. No es que uno pase un proyecto eólico aquí en Río cualquier Negro. parte. No se puede, no, el recurso no. Y La Guajira, ahora estamos viendo, hay unos problemas de evacuar esa energía porque no hay transmisión, Red. esa va a llegar. Y segundo, el tema de los licenciamientos sociales y ambientales está tomando más de lo esperado. Eso le va a agregar una incertidumbre a los proyectos eólicos en el mediano plazo. Pero definitivamente es un recurso muy importante para explotar. Que fue incluso lo que pasó con el parque eólico Winpechi
y en los problemas que tuvo en él en La Guajira. Es algo asociado más o menos a lo que nos señalaba. Exactamente eso. Sí. Eso va a hacer que se retrase la entrada de los proyectos eólicos en La Guajira. Tenemos entonces dos tipos de energía analizados hasta el momento. La que generada por el agua, generada por la solar, estamos hablando ya del Eólica. viento, pero hay otro tipo de energía adicionales, pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Estos tipos de energía y muchos más. Podríamos quedarnos mucho rato hablando de las energías alternativas y demás. Pero vamos a coger lo más importante, Simón. Hablemos, no nos puede pasar, ustedes deben estar pensando a los televidentes, mira, no van a hablar de hidrógeno, vamos a hablar de hidrógeno, hablemosles de hidrógeno, que eso da muy buenas noticias además. Sí, Álvaro, pues sin duda es un tema muy amplio. De la pregunta anterior solo mencionar que los temas de transmisión son muy relevantes. Muy importante. Y hay una frase que todos los televidentes se las quiero compartir, es sin transmisión no hay transición. Así Uno es. puede hacer los esfuerzos que quiera, pedir 75.000 megavatios para conectarse. Si no hay redes de transmisión, no podemos hacer esa transición Y energética. entre otras cosas, de acuerdo a lo que vos visto en el programa, estamos atrasados en los proyectos. Hay 16 proyectos en el país que aquí los hemos mencionado y cuando vino el exministro Amílcar, La costa. hablamos en la costa, que es precisamente un polo bastante importante que tiene que desatrancarse, que tiene que permitir que la energía fluya del norte al centro del país, precisamente resolviendo todos esos problemas de la red. Pero hay también muchas innovaciones en términos de red, Simón. Pero vamos a hablar también de hidrógeno. Sí, Claro. sí, el tiempo está muy escaso, corto, pero muy corto. el tema de hidrógeno es muy apasionante. La primera distinción es hidrógeno no es una fuente de generación de energía, es un vector energético. Sí. Es un vector, ¿por qué? Porque la producción de hidrógeno verde consume energía eléctrica y agua para sacar una molécula que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene muchos usos, por eso se le llama un vector, porque es pasar de kilovatios hora eléctricos a una molécula que es el hidrógeno. El hidrógeno se puede quemar, como se quema el gas natural. Se puede almacenar y usar en un equipo que se llama una celda de combustible para mover un vehículo. Se puede convertir en otros químicos, por ejemplo el amoníaco, que es muy usado en la industria de fertilizantes. Entonces es un vector porque te puede llevar a otras industrias, por eso lo hace tan Claro. interesante. Lo que hemos visto, y en el mundo ahora pues se está hablando mucho de hidrógeno, Estados Unidos tiene un proyecto, pues un esquema gubernamental que se llama el IRA, que es para repartir subsidios para el hidrógeno, que es una locura, cubren hasta el 60% de los costos de producción de hidrógeno, Europa algo similar. En Colombia lo hemos estudiado mucho, en diferentes frentes, en movilidad. ¿Cómo vamos ahí en Colombia? Entonces, quiero conectar ahí con movilidad, para hablar un poquito de movilidad eléctrica, que Sí. yo sé que el tiempo es corto, pero en movilidad eléctrica, en movilidad, la manera de descarbonizarlo, porque hoy tenemos la mayoría, el 99% son vehículos a combustión, para descarbonizarlos, hoy la alternativa más eficiente es movilidad eléctrica, es decir, baterías en los vehículos. Movilidad con hidrógeno no Todavía dan los no números. es. Y la razón por qué es porque al final el vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico, pero que almacena la energía en forma de hidrógeno. Esa es como la distinción. Mientras un vehículo eléctrico es 80% eficiente, quiere decir, el kilovatio hora que le entra de energía eléctrica le sale Tiene un uso 0.8, primario pues, de la energía. casi que la usa Ajá. muy plena. En movilidad con hidrógeno es por debajo entre el 40 y el 50. Y en combustión, para que se hagan una idea, que es el que todos hemos conocido, todos andamos, es menos del 30. Es decir, combustión es el más ineficiente, le sigue hidrógeno, pero movilidad eléctrica le va a ganar la Esa es parada. la que uno tanquea con agua. El hidrógeno es donde uno utiliza hidrógeno cuyo proceso utilizó Lo vuelve agua como insumo, agua de energía eléctrica. Pero entonces, para conectar la pregunta, ¿dónde vemos que el hidrógeno tiene sentido? No le vemos números interesantes en movilidad. No le vemos números interesantes en generación de energía. ¿Por qué? En generación de energía, yo cojo para la vuelvo hidrógeno Sí. y la para volver la energía. Ahí es mucho más eficiente una En batería. procesos industriales tal vez sí. En procesos industriales, es decir, como insumo para la industria química, en Ajá. particular, por ejemplo, temas de amoníaco verde, para producir Fertilizantes. fertilizantes. A eso iba yo, porque Fertilizantes. ahí resolverían un problema muy importante que incluso va asociado a todo este cuento energético, y es incluso desde que arranca la guerra entre Rusia y Ucrania, Así es. además de que se obstaculiza toda la digamos, logística. transmisión de gas hacia el continente europeo. Nosotros sufrimos, pero mucho, porque gran parte, casi el 81% de los requerimientos de urea, que es un fertilizante hidrogenado, que consumimos mucho para que acá, digamos, la agricultura pueda funcionar, venía precisamente de esa geografía. O sea, ustedes tienen esa buena idea y esa innovación de pensar en aprovechar todos estos desarrollos en hidrógeno alrededor de plantas, por ejemplo, de urea.
Son ideas que se exploran y definitivamente eso hace parte del rol del equipo de innovación, explorar ese vector que es el hidrógeno, cómo se puede aplicar y sin duda, pues como bien lo intuyes, verlo desde el lado, desde el punto de vista de fertilizantes y amoníaco es una alternativa muy útil. Hay otras, por ejemplo, refinería de petróleo se utiliza mucho hidrógeno, pero ese es un poco, el foco es usos industriales, no lo vemos en movilidad en el corto plazo. Pero entonces movilidad, estamos diciendo que podemos sustituir el 100% del parque automotor en algún periodo del tiempo. Es decir, yo creo que sin duda, y la presión va a venir, curiosamente, no tanto de la demanda, sino de la oferta. O sea, los fabricantes de vehículos hoy dijeron, yo produzco vehículos de combustión hasta tal fecha. Ajá. Entonces, cuando uno sale al mercado y todo lo que hay es una oferta eléctrica, pues O sea definitivamente... que tendremos motores grandes, camiones, trenes. Es que es una locura, o sea, los números, pues para que los televidentes pues aquí se hagan una idea, aquí yo saqué el dato antes de la reunión, aquí no lo veo, aquí dice, un kilómetro recorrido con un vehículo de combustión interna, asumiendo una eficiencia de 40 kilómetros por galón, cada kilómetro vale 375 pesos por kilómetro. Ajá. En un vehículo eléctrico, recorrer ese mismo kilómetro me vale 120 pesos, Un tercio. 70% menos que el vehículo de Un combustión. tercio. ¿Y qué hacemos con las baterías? Sí. Ese problema está Las baterías hoy resuelto. Las vamos a reutilizar, Sí. Me las dejaste vamos a de reciclar. papayita. Sí. Y por estos días en Medellín está la Feria FICE, que es la Ajá. feria del sector Del eléctrico. sector eléctrico, sí. Y en la Feria FICE hacen un premio que es el Premio FICE a la Innovación. Ese premio, fuimos afortunados ganadores de ese premio en compañía de dos startups. Una se llama Batex y otra se llama Deep Sea Developments. Batex, que es el proyecto que hicimos, lo que hace es que coge baterías de los vehículos que terminaron su vida útil en un vehículo eléctrico, las reacondiciona para aplicaciones, por ejemplo, en una casa, que uno quiera tener energía solar acoplada en baterías, y con ese concepto y con ese desarrollo de producto nos ganamos el premio FICE de la innovación. Un Es reuso una de la segunda batería. vida. Qué bien Ajá. eso. Si la batería dura Economía 10 años en circular. el vehículo, Claro. dura otros 15 en tu casa y alargamos la vida útil y mejoramos los Y números. tenemos tiempo para pensar en qué vamos a hacer con la disposición de esas baterías para hacerlo de una manera Claro. ambientalmente Correcto. amigable. Pero antes de que se nos acabe todo el tiempo, el reloj sigue circulando allí, a los televidentes, ¿cómo les vamos a orientar? Aquí siempre les aportamos algo más para construcción. ¿Qué le vamos a decir a los televidentes? Llámese una empresa pequeña, una microempresa, una mediana, una grande que no lo tenga. ¿Qué consejo le vamos a dar en innovación así bien práctico? ¿Cómo pueden ustedes arrancar en el tema de innovación? Perfecto, voy a tomarme el atrevimiento de dar dos consejos. Uno en innovación, lo más importante es la confianza, es decir, confianza en los equipos y empoderar a sus equipos de que ejecuten esas iniciativas de innovación y que eso va a costar unos recursos. No quiere decir que uno pues, requiera grandes montos para probar, pero atreverse a experimentar y a empoderar a sus equipos a que hagan esos O experimentos. sea, no castigar el error. No castigar al el error, contrario. es decir, nosotros premiamos el error. El error es una fuente necesaria de aprendizaje. Claro. Y en todas las industrias de cualquier tamaño, Sí. eso es importante tratar de tener esa En nuestra filosofía. cultura no lo teníamos, es decir, todo lo que dieran los índices positivos, eso era lo que se medía. De ahí para atrás no se veían los tiempos, le decías que esto tiene que dar pérdidas 3 años, es que esto es una nómina que vamos a tener que tener durante tanto tiempo, pero el resultado Estamos final de pronto no lo orientados a veíamos. resultados ¿Crees que ya inmediatos. podemos entrar en ese tema? Total, y voy a aprovechar 15 segundos para hacer una cuña. Nosotros tenemos otro intraemprendimiento que se llama Enerbit. Enerbit es un Sí. comercializador digital. Pueden entrar enerbit.co y es como va a decir, el NECI de los bancos, Enerbit de la energía eléctrica. Entonces es una apuesta muy interesante y es tal cual, un equipo, hoy tiene más de 50 personas dedicadas en ese emprendimiento y sabemos que eso no va a dar un flujo de caja positivo por un periodo de tiempo, pero Claro. reconocemos que lo que le estamos apostando es a largo plazo. Y las enseñanzas que Y van las generando. enseñanzas y la polinización de Qué ideas bien que nos eso. trae el negocio core, entonces hay temas muy interesantes. Y la segunda recomendación para todos los empresarios es que Confianza. no piensen que la transición energética solo se hace con grandes granjas solares. Ustedes también pueden hacer parte de esa transición y los invito a que conozcan un poco más de Celsa y contraten todos nuestros productos. Qué bien, muy corto. Aprendimos mucho en este programa, Roberto. El Robert. Cultura de la innovación, innovación por todos lados, maravilloso, maravilloso invitado. Innovación, Inés. La innovación paga. O sea, yo creo que hay que dejar el temor a equivocarse, ensayar, probar y estar abierta a las nuevas oportunidades que son todos los días. Es una invitación a todos nuestros empresarios, a todas aquellas personas que nos siguen
hemos tenido un programa bien interesante, de mucho aprendizaje. Después le podemos preguntar a Simón si en el gimnasio toda esa energía que estamos viendo la podemos conectar y Almacenar en baterías. y prender alguna luz o alguna cosa adicional, pero eso será en una próxima ocasión. Vamos a despedir a nuestro invitado que nos ha dado un conocimiento altísimo, a esa compañía que los queremos felicitar y siendo consecuente con lo que él decía, pues obviamente no felicitamos solamente a Simón, sino a su grupo de innovación y a Celsius, humano, y a su líder que de innovación. Yo Qué creo que el bonito, mensajero aquí qué bonito equipo. eso, me Muy parece bien. importante eso, porque es que en esa sencillez, en esa humildad es donde está el éxito verdaderamente. Cuando uno empieza a ver empresas con mucho éxito, no se nos vayan a ir porque nos queda una visita muy importante desde la academia. Recuerden que nosotros unimos sector público, privado y academia y tenemos alguna noticia muy importante que hacer. A Celsia, a Simón específicamente, a su grupo de comunicaciones, muchísimas gracias. Estaremos en una próxima ocasión trabajando con ustedes en el próximo segmento. Ya vamos a regresar con una visita muy importante.